Buenos días. Bien, les voy a hablar un poco de literatura gótica. Voy a ser breve, primero porque tengo por detrás a Leo Batik, que me mete presión, un gran escritor, así que sería genial. Bueno, mil gracias, Leo. Un aplauso para Leo. No saben lo difícil que es a veces estar sentado delante de tanta gente y tener que empezar un tema y no saber cómo. A mí me encanta empezarlo preparando el mate, es mi tradición personal y bueno, para que no sea tan difícil la entrada. Por supuesto. Si Dale. ven fotos en Facebook, estamos juntos en otros lugares. Esto es toda una coreografía, él viene siempre cuando tengo que hablar. Bueno, chicos, el tema es el siguiente. Vamos a hablar de gótico. ¿Qué saben ustedes de gótico? Más o menos. Ahí veo una chica pintada con los pelos de colores. A ver. Bueno. Sí, claro. Vamos a hablar de esto. El gótico no solamente son libros. El gótico es una forma de ver la vida, es observación. Y les digo esto porque quizá uno cuando empieza a mirar, a observar, se va a dar cuenta de que se utiliza la palabra gótico para muchas cosas. Gótica es una catedral. Estamos hablando de arquitectura. Uno se para delante de la Basílica de Luján o la Catedral de San Isidro y se va a dar cuenta de que hablan de arquitectura gótica. ¿Por qué? Porque empezamos a ver ciertos detalles que hacen a su construcción. Y no estamos hablando de libros, y tampoco estamos hablando de terror. También podemos ver a una persona que camina por la calle con campera de cuero, un ojo amarillo y el otro azul, con aritos, cadenitas, y decimos, es un gótico. Sí, puede ser. Y estamos hablando de moda, no estamos hablando de libros ni de catedrales. Entonces, uno empieza a darse cuenta que la palabra reúne un montón de situaciones, cosas, gracias Leo, que quizá la literatura después da cierto matiz, pero no todo lo que es gótico es literatura. De hecho, en la historia de las letras, el gótico como género empieza hace muchos años para nosotros, estamos hablando de 1765, pero poquísimos años si tomamos en cuenta que el hombre escribe desde que tenemos memoria, por lo cual tienen que imaginar que en algún momento no existía la literatura gótica ni los libros de suspenso ni de terror, cosa que esto sería algo realmente sorprendente para quienes hoy en día consiguen libros en todos lados. El gótico aparece también desde la televisión, pueden ver, no lo sé, una película o una serie. Una vez dicho esto, quiero ir a la literatura, que es a lo que vine a hablar, ¿no? Pero empezar por esto, que es un juego un poquito más amplio que los libros. Gótico en la literatura es algo que es reciente para la historia y arranca de una forma muy particular, que es con una pequeña novela, que el día que tengan tiempo la pueden leer. Es una novela muy simple, quizá adolece de los primeros escritos de este género, que fueron muy rudimentarios, y aparte la forma de escribir de ese entonces no era la nuestra. Entonces cuando hoy uno se topa con esta novela, que es El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, un conde inglés, va a encontrar que no tiene el ritmo de otras novelas que ya hoy en día podemos llegar a acceder. Esto ocurrió en Inglaterra, ocurrió en un periodo donde las sociedades estaban quizá muy abrumadas con el siglo de las luces, el iluminismo, que intentaba explicar a toda costa todo lo que sucedía en la realidad con la razón. Por lo cual,
estaba muy mal visto los cuentos fantasmagóricos, las anécdotas de vampiros, apariciones y demás. ¿Por qué? Porque en ese entonces todos trataban de explicar los sucesos que ocurrían a través de la razón, de la lógica. Tal es el caso de que en este siglo aparecían grandes personajes como Voltaire, Locke, gente que realmente aportó muchísimo a la lógica, matemáticos. Y en este siglo también aparece Horace Walpole, que es un conde aburrido que le gustaba contar historias fantasmagóricas. Y escribe este librito que se llama El Castillo de Otranto, que tal era el cagazo que tenía este escritor de ser el autor de esta novela, que directamente puso un seudónimo y ocultó su nombre. ¿Por qué? Porque ser escritor de una novela gótica en ese entonces te arruinaba la vida. Te arruinaba la vida de una manera académica, erudita, culta, en los salones donde se leía, se discutía, en tertulias literarias. Si vos eras autor de una novela de terror, eras poco menos que un chistoso. O sea, ni siquiera cabía la posibilidad de que te llamen autor. Horace Walpole escribe esta novela y se pone como seudónimo. Al poco tiempo esta novela empieza a ganar muchísimos lectores, por lo cual Horace Walpole decide poner su nombre, como haría cualquiera. Pero no solamente fue una novela que vino a hacer un llamado de atención a los editores de ese entonces, sino que aparte fue la piedra angular de un género que nadie lo iba a imaginar, iba a dar tanta producción literaria que las editoriales tuvieron que modificar su manera de ver los libros. Vamos a ver ya acá qué estamos hablando de literatura gótica, qué es el gótico dentro de la literatura. El gótico es la novela de terror, ¿sí? Pero no toda novela de terror es gótica. Este es un juego de palabras que vamos a explicarlo ahora. ¿Por qué? Porque no todo terror es igual. Pongamos el caso de que ustedes vengan andando en bicicleta, ¿no? Y en una bocacalle vienen distraídos y se cruzan con un auto y están a punto de chocar con un auto. A todos les agarra miedo. ¿Sí? Terror. Ese terror no es gótico. Es un terror simple, común y casi instintivo. Ahora, si vienen con la bicicleta y de pronto, por la tardecita noche, pasan por el paredón de un cementerio, un portal donde hay un cementerio, y en ese instante pinchan la rueda y tienen que parar a repararla. De ese cementerio sale una niebla y empiezan a escuchar ruidos detrás del paredón. Están solos. Cuánto silencio, ¿no? Bueno, eso que empiezan a sentir instintivamente también es terror gótico. Esa es la diferencia. El terror que se inspira en las cosas que no tienen explicación, ¿no? Aunque ustedes lo razonen, que digan no, pero es un ruido que viene de dentro del cementerio, es una sombra que pasó, si lo quieren explicar, pero siguen teniendo miedo, ese miedo es gótico. Es el miedo que en el siglo de las luces quisieron tratar de espantar a través de la lógica, de la razón, pero no pudieron, y tampoco pudieron detener una novela que, o sea, trataba de esto, de apariciones en un castillo, de cosas que finales abiertos, donde nadie podía explicar qué es lo que sucedía. Esto en la literatura empezó a ahondar de a poco. Espera un segundo que tomo mate, porque si no... Y yo te voy a preguntar, porque al leer las novelas de Patricio, uno lo que encuentra es que hay un montón de guiños, hay como elementos que deben estar ahí para que esa novela forme parte del género, ¿no? Sí, claro. Y esos elementos que fueron apareciendo, vos nombrabas esta novela como el puntapié inicial, pero seguramente fueron construyéndose los elementos simbólicos del género a medida que fueron pasando las distintas historias góticas. Sí. Bueno, como dice Leo, estas cosas que distinguen el gótico, ya sabemos que es un terror gótico, ¿no? Uno
es un terror especial que se da a través de la imaginación propia de no poder explicar lo que se ve. Pero aparte hay distintivos. Como sucede en la arquitectura gótica, una catedral gótica la puede ver por distinguirla en sus formas. Lo mismo que a un muchacho que camina, decir, este flaco es un gótico porque se viste de esa manera, se distingue, ¿no? En la literatura pasa lo mismo, y acá empezamos a ver que hay denominadores comunes. Castillos, cementerios, mausoleos, ruinas, todo lo que evoque al paso del tiempo. Si quieren pueden sacar eso, pero también tenemos que tener personajes que en sus reflexiones apunten hacia el paso del tiempo, hacia la nostalgia, hacia todo lo que pasó en la vida, fue importante en otras épocas y ya no lo es, ya no está. ¿Hay cierto romanticismo entonces en el gótico? Sí, al comienzo no estaba el romanticismo. Era un gótico muy duro, muy así, puramente yendo al miedo de lo que no se puede explicar. Y después vino el romanticismo. El romanticismo realmente le dio muchísimo al gótico, porque de hecho Drácula es el exponente más dulce de lo que ahora vamos a exponer. El gótico tiene estas señas, ¿no? Uno cuando agarra un libro y dice, bueno, hay un castillo, hay un tipo con una capa que toca un órgano de viento en medio de la neblina y bueno, tiene forma de gótico. O sea, da más para gótico que para ser Rápido y Furioso 7, ¿no? Entonces, yo les quiero contar una anécdota que grafica un poco de todo lo que vengo hablando, que es cómo nació quizá las dos novelas más representativas del gótico. No les voy a contar cuáles son, sí les voy a contar cómo comenzó. Había bueno, hasta que alguien quiere hacer una pregunta por acá, porque la verdad que si alguien tiene una duda, yo se la respondo. No, pero pará un poco. Eso va al final. Bueno, en su momento los poetas eran tipo como rockstars, ¿no? Eran como si les dijera que eran todos personajes de Gran Hermano que salen a la calle, ¿sí? Esos eran los poetas. Hoy en día hay que ir a buscarlo a los bares por ahí, pero en su momento eran muy famosos. Y había uno que se llamaba Lord Byron, un inglés, con un ego terrible, narcisista, todas esas cosas que nos caracterizan a los escritores. Y el tipo se organizaba giras en Europa para recorrer, visitar otros países, exponer sus poemas. Y para esto llevaba un séquito de admiradores y aplaudidores. Lord Byron decide en 1816 hacer una gira por Europa y entre los puntos donde se va a quedar es en Suiza. Para esto llama a un médico personal por si tiene algún problema de salud. Imagínense qué divo que era. Es lo mismo que ustedes quieran ir, no sé, hoy en día a Chile, Mar del Plata, y se llevan un médico personal por las dudas. Bueno, lo lleva a un joven médico que se llama John Polidori, y también invita a ese viaje a otros poetas más, entre los cuales estaba un poeta importante de su época, que se llama Shelley de apellido, que tenía a su prometida esposa, que se llama Mary Shelley, por apellido de casada. Sucedió que van todos a Suiza. Ese año fue un año particular, porque es el año que Europa experimentó unas tormentas interminables, y ellos, estando en el corazón de Suiza, cerca del lago de Ginebra, se recluyen en una mansión. La historia cuenta, recreada por muchos de los actores que estuvieron ahí, que sobrevino una tormenta muy grande que los dejó a todos casi una semana dentro de la mansión. Entonces están muy aburridos, y el Lord Byron se había puesto medio pesado. Un tipo narcisista dentro de una mansión, 7 días, cualquiera lo tira por la segunda planta de la ventana al piso, porque, digamos, son personalidades muy difíciles
de sobrellevar. Lord Byron propone una noche ante sus invitados, hace una competencia. ¿Quién escribía un cuento corto, una novela breve y sobre personajes fantasmagóricos? En ese entonces se leía mucho en la literatura alemana, las antologías de cuentos alemanes, que era lo que había, o sea, la historia del vampiro, de los aparecidos, siempre estuvieron, pero nunca estuvieron formalizados en una novela. Entonces, Lord Byron los incita a sus invitados y estos empiezan a escribir, ¿sí? ¿Te pido tomate? ¿Puede ser? Sí. Dale. Este aquí, que pasaron 2 o 3 días, se reunieron de vuelta en el fogón y cada uno trajo su cuento. En estas condiciones, ¿no? Azar, puramente azar, una noche en Villa Diodati, que es la mansión esta que después cualquiera puede llegar si van a Suiza la visitan y si no la pueden mirar por internet. Yo estuve en Suiza y la verdad que es un lugar, es un páramo, o sea, no hay bosques, lagos y una mansión enorme, nada más. En esta mansión se reúnen todos los presentes y entregan los trabajos, breves, trabajos que ni siquiera tenían pensado que iban a llegar a las editoriales. Era un divertimento de fin de semana. Con esto quiero hacer una salvedad. En el medio en que ellos escribieron era esto. O sea, ellos no se vestían de góticos, no tenían aritos, no veían True Blood, no veían Walking Dead, no tenían teléfonos celulares, nada. Estaban en una mansión con una tormenta natural, en un bosque, y eso es gótico, ¿sí? Además, leyendo cuentos, que es como decir el clásico campamento que todos habremos tenido, con las linternas prendidas, y uno dice, yo tengo la historia de un tipo que venía en auto y se le apareció en el borde de la ruta, que es la más tradicional. El hombre al borde de la ruta creo que debe ser el personaje más difundido de la historia de los cuentos de carpas. En este contexto, ellos entregan estos trabajos. Y así fue que esa noche aparecieron 2 novelas. Una fue la de Mary Shelley. Muy bien. ¿Quién fue la que me delató acá? La que preguntó cuáles eran las Muy bien. No, tenías ganas de intervenir. Muy bien, sí. Mary Shelley. Bueno, ya el final lo saben. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Te aplaudieron y todo, mira. Gracias. Vos te vas a quedar y a Leo le vas a cagar también la exposición, porque a mí solo no. Bueno, no. Perfecto, estuvo buenísimo. Sí, Mary Shelley es la autora de Frankenstein, ¿sí? ¿Y el otro, John Polidori? Ah, ¿no sabés esa? Ah, mirá. Bueno, Frankenstein. Ahí nació Frankenstein. A ver si nos... A ver, Frankenstein es algo que ustedes van a Japón, a China, a Mongolia, a Guatemala. Dicen Frankenstein y saben de lo que estamos hablando. Se hizo en el cine, en teatros, en libros, historietas, dibujos animados. Ahí nació en Villa Diodati una noche de tormenta en un fogón, ¿sí? Ni siquiera por una escritora que se pensaba que iba a ser escritora, por la esposa de un poeta reconocido que obedecía a los designios medios tiránicos de este poeta engreído, Lord Byron, ¿sí? Lord Byron es un grande, porque gracias a él tenemos a Frankenstein, en definitiva, ¿no? Por un lado viene Frankenstein. Y ahora vamos a John Polidori, que era el otro muchacho, el médico de Lord Byron, que fue ahí y la verdad se puso a escribir porque tenía vocación de escritor, pero el tipo era médico. ¿Quiénes de acá vieron? O sea, las 2 personas que fueron casi por equivocación, no eran Claro, los poetas invitados dentro No, de esa no. semana. Es como que digan, vamos a hacer un fútbol 5, invitamos a Cristiano y a Lionel. ¿Quiénes son? Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Bueno, está bien, alguien los invitó, pero son 2 cracks. ¿Alguien vio la película? Me olvidé de la película.
Es que anoche vi una buenísima, pero no tiene nada que ver. La de... Bueno. Tirame una punta y te ayudo. ¿Alguien lo conoce a Wolverine? Bueno, hizo una película con un gorro que cazaba vampiros. Van Helsing, muy bien, se me iba. Ayer vi Relato Salvaje, no tiene nada que ver, pero me sacó el nombre. Bueno, Van Helsing, por ejemplo, es de vampiros, ¿no? Y está Frankenstein, ¿sí? ¿Por qué está Frankenstein? ¿Alguien lo sabe? A ver ahí, la chica lista, ¿vos? No. Bueno, ¿saben por qué está Frankenstein? A ver, es porque es el mismo estilo, porque es el mismo mundo. Bien, tibio. Vamos ahí. Pero, buen esfuerzo, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Bueno, yo se los podría contar, ¿sí? Pero no sé si lo voy a hacer. Ahora me enojé. Todo porque se olvidó el nombre de la película. Sí. Menos mal que el personaje hizo Wolverine y que me lo acuerdo, ¿no? Porque si no... Bueno, sucede lo siguiente. ¿Saben por qué? Por este mismo fogón que estamos hablando en el año 1816. Por eso. También es por eso. Es porque es más de lo mismo. Pero no solo que es más del mismo género, sino porque John Polidori, el otro, el médico, que también presentó un trabajo, hizo una breve novelita que se llama El vampiro, ¿sí? El primer escrito como formalizando la tradición del vampiro. Claro, porque uno generalmente cree que Bram Stoker con su Drácula fue el primer vampiro, pero claro, no es así. No es así. El primero fue John Polidori, ¿sí? John Polidori en ese mismo fogón escribe El vampiro y por otro lado Mary Shelley escribe Frankenstein. Entonces, por eso Van Helsing, la película, los reúne. No es capricho, es un guiño para la literatura, para decir, nacieron los dos del mismo lugar. Si no, uno podría decir, bueno, también está el hombre lobo, ¿no? En Van Helsing. Sí. Faltaba más, ya el payaso mala onda estábamos todos. Pero supongamos que el hombre lobo también tenga que ver, lo metieron. Ahora, Frankenstein es una creación que evidentemente Mary Shelley debería estar pensando en qué pasaba si se podía revivir a alguien que estaba muerto. Ahora, Polidori no se maneja sacándolo de la nada. Él está mirando algo, ¿no? Cuando escribe a este vampiro. Bien. Lo está mirando Lord Byron. ¿En serio? John Polidori, que después que se suicidó, John Polidori sabía que no podía superar a Lord Byron. Y Lord Byron, un tipo muy engreído, un tipo que incluso lo denostaban públicamente a él. Llegaron a ser amigos. El vampiro, el capitán Rudbeck, creo que se llama, de Polidori, es Lord Byron, es el tirano Lord Byron, que es el todopoderoso, que seduce a todo el mundo, que nadie... O sea, un perverso que logra sus objetivos. De ahí nace Frankenstein y nace El vampiro. Que El vampiro es una novela realmente muy elemental. Pero ¿qué pasa? Hizo pie para que después venga Sheridan Le Fanu y escriba Carmilla. ¿Alguien leyó Carmilla acá? ¿Nadie? Bueno, cuando ustedes miren True Blood van a ver que hay muchos guiños a Carmilla. Incluso hay un hostal que se llama Carmilla. Carmilla es el primer libro de vampiros, antes que se escribiese todavía Drácula, el primer libro de vampiros que trata de la primera chica vampiro. Está excelente ese libro. Yo les recomiendo que lo lean y si aquí también hay profesoras de literatura que consigan información, porque es un libro que no tiene desperdicio, chiquitito, breve, divino. Carmilla, Sheridan Le Fanu, ese es un libro que ya como que lo asentó más al vampiro dentro de lo que es la tradición de la literatura. Y después vino, claro, el todopoderoso Bram Stoker con Drácula, ¿sí? Sí. Antes de Polidori, ¿había
Polidori lo que sí hizo fue meter su idea de la resucitación a través de la ciencia. Lo mismo lo hizo Mary Shelley con Frankenstein, que es más o menos lo mismo, ¿no? Vida después de la muerte, el vampiro de una forma y Frankenstein de otra. Pero las leyendas de los vampiros son antiquísimas, pero son generalmente mitos que van desde los Cárpatos al centro de Europa. Les contaría un montón de anécdotas, pero no tengo tiempo, ¿sí? A mí me pasó una vez que yo visité muchísimos castillos en Europa, muchos en ruinas, y en una ocasión entrando en un pueblito me quedé un par de días y era tan chiquito el pueblo y hablaban en alemán, yo no me podía comunicar por señas. Imagínense que pedí una cerveza y me trajeron un Nesquik. Así que lo único que hice yo fue estar ahí y ver un poquito el pueblo, y voy a una iglesia. Era un pueblo protestante, las iglesias protestantes no tienen muchos adornos por dentro, y era ya el atardecer. Yo pasaba 2 días ahí. Era el primero. Entro a la iglesia, una iglesia toda de madera, a ver qué había, empiezo a mirar, está todo en penumbras, y cuando llego, estaba solo. Y cuando llego al centro del altar y demás, ahí enfilado había un ataúd con un tipo muerto. Lo estaban velando, ¿no? O lo habían velado, o no sé, pero estaba el tipo muerto. Y yo me quedé duro porque dije, ¿qué estoy haciendo acá adentro? No lo iba a saludar, evidentemente, ni a preguntar nada, pero en ese segundo fue que me retiré de la iglesia pálido como esta hoja, ¿sí? Me fui al hostal, que era un lugar chiquitito, no podía hablarle en alemán, o sea, no le podía decir nada. Si pedí cerveza, me trajeron un Nesquik, hablaba del muerto, que capaz que me entendían cualquier cosa. Y esa noche, les juro, en esa soledad, yo creía en los vampiros. O sea, dormía todo toda la habitación, todas las trabas, había así por haber, las fallebas en las ventanas, cerraba postigones, todo. No, a la noche si me venían a tocar la puerta no la abría ni borracho. Entonces, esa sugestión es muy poderosa y alimenta todo lo que es escritos. Por eso nosotros cuando le cebamos mate a Sturlese le ponemos un poco de ajo, por las dudas. Sí, hay muchos de ustedes que yo les veo las caras y yo estoy dudando, ¿no? De ustedes. Entonces, los cuentos ya existían. ¿Pero por qué existían? Sí, ya me estoy cerrando. ¿Por qué existían? Por esto, por la sugestión. Es innato. Uno cuando se siente amenazado imagina cuál es, aunque sea el cuco, el responsable, para por lo menos darse una respuesta lógica. Bien, para finalizar, llegamos a Drácula. Drácula Bram Stoker es la novela que lo hizo todo. O sea, fue el marketing genial que tuvo el gótico. Se escribe en la época victoriana, por lo cual hay una impronta muy, muy, muy fuerte de todo lo que es la cultura inglesa. Y realmente con este libro es como que llegó el romanticismo, como decía Leo en un comienzo, a este género que era muy duro, y el romanticismo le dio esto que es la idea de lo agridulce. No eran todos muertes, todos sustos y demás. También había amor, había una trama de seducción, y al vampiro le dio este balance que logró hacerlo sobrevivir hasta el día de hoy. Hoy en día, si miran las series del cable, van a ver que los vampiros visten de cuero y toman martinis en Nueva York, ¿sí? En ese entonces, no, eran un poco más rústicos, andaban en carruajes o dentro de féretros con tierra. Bueno, chicos, me tengo que dejar porque Leo ya empieza con lo suyo. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Buenísimo. Patricio no lo va a decir, pero realmente sus novelas son muy interesantes para los que les gusta el gótico y el terror. Les recomiendo ampliamente leerlo. Sí, hay una pregunta. Ahí está. Bien. ¿Ves? Buenísimo. Gracias, para algo Leo. servía de que estuviera Muy aquí. bien. Bueno, cualquiera que me quiera contactar a través de Facebook,
tengo una página o un perfil, mi nombre es Patricio Sturlese, pueden pedir datos acá a la gente de la organización. Escribo novelas góticas. Primero tengo sacro thrillers, o sea, gótico dentro de lo que es el ambiente religioso. Y mi última novela es una novela que trata sobre el mito del vampiro nórdico. Siempre novelas de épocas. Quienes quieran buscar sobre mis libros lo hacen a través de Facebook, ahí está bien detallado. Pero es todo de época y bueno, y quizá tiene un poquito de historia metido. Bueno, chicos, muchas gracias. Seguramente después quedaremos en contacto a través de Facebook. Gracias.